Perfecto. Bueno, muy buenos días. El punto de que vamos a tocar es qué se necesita para la transformación digital de la salud. Los elementos que actualmente son necesarios para tener una infraestructura y todos los puntos necesarios para poder hacer esa transformación digital, como ya bien lo han mencionado, la transformación son cambios, son actividades disruptivas, son elementos que conjuntamente impactan y alteran lo que normalmente ya se trae. Entonces, en este caso, los elementos que se necesitan, bueno, son, como ya se han mencionado también, que desde el punto de vista político existan regulaciones y leyes que impulsen estos cambios, que favorezcan estos cambios a nivel de base legal, a nivel de base operativa y que incentiven también esta parte. Ya los elementos que tenemos de la necesidad de la evolución de la tecnología hacen que la ley los vea como algo a favor de la sociedad y los impulse a través de reglamentos que apliquen. Entonces son factores muy importantes de que la ley en muchos países, ya esto, Latinoamérica, Colombia, Brasil, como se ha mencionado, Chile, ya tienen avances significativos en este tema. Entonces es importante también que en Venezuela hay algunos inicios, hay algunas iniciativas, así como este foro en el cual me honra poder transmitir esta información. Tenemos ya algunos puntos iniciales, pero lo ideal sería impulsar más esa parte. Otros puntos importantes es la conectividad. Dentro de toda esta infraestructura necesaria, pues la conectividad es sencillamente vital. Si no hay conectividad, y bueno, acabamos de tomar una pequeña muestra de que si se pierde esa conectividad, perdemos ese enlace y la continuidad de esta operación pues se paraliza. Entonces la conectividad es un punto importante. En el caso de Venezuela, hay retos aún por ejecutarse, pero creemos que existen unas visiones y unos avances que pueden ser interesantes. Con relación a los estándares, como ya sabemos, para la transformación digital necesitamos tener estandarizado para saber cómo hablar. Y para ello existe hay varios, uno de esos protocolos que es el HL7, que permite de manera universal, estandarizada, establecer los protocolos y canales de comunicación para que la información sea sencillamente entendible y transmisible entre todos los integrantes y elementos. Entonces, los estándares son muy importantes. HL7, con sus diferentes opciones que tienen a nivel de tecnología, es uno de esos elementos. Por supuesto, todo esto teniendo en cuenta el software como herramienta. Es una herramienta flexible, adaptable, que permite crear las aplicaciones y soluciones que ayudan. No solamente software, también está incluido mucho tema de hardware, de sensores, de muchos otros elementos, pero el software es un canal vital para esta situación de como elemento necesario a la tecnología. Por supuesto, esos software, como bien lo habían dicho, hay algunas iniciativas locales, focales, puntuales, pero no se hace nada con que una clínica o una institución tenga muy bien generado su punto tecnológico, pero lo tienen ellos, porque ya sabemos que la universalidad de la información, las personas viajan, las personas se están movilizando y necesitan tener la información donde estén. Entonces, la información de salud de una persona no está específicamente en una clínica o en un sitio o en un país, puede estar en otro sitio y necesitan entonces tener esa información. Entonces el software con la interconectividad y la diversidad de conexión a través de lo que se llama las API, es decir, que aunque la base de datos se encuentre una información en un punto, se puede acceder desde diferentes tecnologías, desde diferentes plataformas tecnológicas, desde diferentes marcas, de diferentes situaciones. Entonces, estos son pues parte de esa base fundamental para que la, el cambio y la transformación se dé. El establecimiento legal, la conectividad, los estándares que ya los tenemos, ya el HL7 tiene su versión 3, ya con unos avances sobre tecnologías muy interesantes. El software, hay muchas aplicaciones que ya terceros están implementando sobre ese estándar y permite a través de esa API tener esa información disponible para que cualquiera pueda acceder a esa información. Entonces, con eso empezamos a tener todos los elementos necesarios de manera tecnológica para poder avanzar en este punto. ¿Cuáles son los retos que tenemos en Venezuela? Bueno, conocidos, ¿ya? Aquí ya
Y como comentamos, acabamos de tener una pequeña muestra de esa situación. Entonces, tenemos el tema eléctrico como reto, creo que muy primario, muy básico para este tema. Aquí hay una fuente, una información sobre, cito el, la fuente que fue tomado, ¿no? De la parte sobre el sector eléctrico en Venezuela y en el cual, pues, por los últimos años, las situaciones ya conocidas, ha habido un deterioro de esa infraestructura, lo cual ha generado de que, pues, el fluido y el servicio eléctrico tenga interrupciones importantes. Mm, Caracas, la zona capital, no se ha visto tan afectada, pero el resto del país ha sido severamente castigado. Se tienen ciertas iniciativas o hay planes que podemos considerar son positivos, que fomenten una mejora en un mediano plazo de esta situación en el país. Aspiramos y deseamos que sea efectivo eso porque es algo vital para la vida moderna, no solamente para esto, sino para todo. La conectividad en Venezuela, otro gran reto y otra gran oportunidad. Ya sabemos que no necesariamente dependemos de lo que una o dos empresas dan. Ya ese concepto está más universal. Ya tenemos conectividad satelital, tenemos muchas otras fuentes sobre las cuales podemos conectarnos. Sin embargo, sigue siendo un reto ya que no existe una infraestructura física o la que se venía desarrollando, pues tuvo un freno en su evolución. Entonces eso hace de que no mucho porcentaje de las personas en Venezuela tengan la conectividad necesaria. Aquí cito también la fuente en el cual existen algunos elementos de ese tema de conectividad y iniciativas en cuanto al aspecto de tener algún aspecto de telemedicina. Pero repito, son algunas iniciativas que son muy bien recibidas. Lo importante es conjuntamente con estas actividades, esta divulgación de esta información, podamos llegar a más personas que tengan la capacidad de poder también impulsar estos avances. Consideramos que son muy importantes. Entonces, dentro de la conectividad en Venezuela, bueno, aquí se resume un poco de que un 57% de la población, pues no, siendo de que Venezuela fue el país número uno en conectividad y en velocidad en Internet en su momento en Latinoamérica. Entonces, pues ha habido un descenso en eso. Aspiramos que esa evolución logre concretarse en lo más pronto posible, dentro del tiempo más corto y eficaz posible para que más conectividad llegue a muchos factores. Porque no solamente el tema de salud, como ya hemos visto después del tema de la pandemia, hubo situaciones de consultas remotas que se vieron obligados a hacer, pero esas consultas remotas de cierta forma ayudaron a mucha gente, lograron dar alivio de algunos aspectos a muchas personas que pues, por tema de riesgo no podían asistir a un sitio de salud donde había muchas personas que pudiesen verse más afectadas. Entonces, eso dio inicio, digamos que eso es un catalizador, esa situación que vivió la humanidad ha catalizado la, el impulso de las tecnologías remotas que son posibles, incluyendo de que existe un equipo, muchos deben conocerlo, ya hubo una presentación que me pareció interesantísima y genial, pero existe el aparato el muy conocido Da Vinci, el Da Vinci que es un equipo en cual un médico puede operar a un paciente que lo puede tener al lado, lo puede tener a 2 metros, pero el equipo le permite un nivel de precisión impresionante con la tecnología y con la conectividad local, pero esa situación también se puede dar de que el cirujano se encuentre en otro continente a través de la tecnología 5G, igualmente participar en la operación de una persona. Entonces, la conectividad es un punto muy importante, no solamente desde el ámbito de información, sino desde el ámbito operativo ya como tal. Entonces, este es un ejemplo vivo, ya totalmente validado y hay videos donde impresionantemente demuestran la calidad de este equipo, donde suturan la piel de una uva. O sea, el nivel de precisión es impresionante a través de la conectividad. Tenemos entonces cuál sería parte o los elementos de esa plataforma tecnológica que necesitamos. Dentro de dentro del ambiente del mundo del software existen dos caminos.
uno que es el privativo, es decir, empresas que desarrollan tecnología propias, ¿sí? Es como decir la Coca-Cola que tiene su fórmula secreta y no se la da a nadie, ¿sí? Porque es su fórmula. Y están las otras vertientes que nacieron hace unos cuantos años, que son las tecnologías de código abierto, o las open source. ¿Qué significa? De que es como si la Coca-Cola liberara su fórmula para que todo el mundo hiciera su Coca-Cola. Entonces, en este caso, el open source permite tener totalmente la libertad. Hay unos principios fundamentales de ese open source que permite definir los parámetros de libertad, de que el código está totalmente libre, totalmente disponible para todo quien desee verlo, desee tomarlo, desee mejorarlo y retroalimentar. Eso ha generado una expansión de manera exponencial el avance a nivel de tecnología con las tecnologías open source. Entonces, eso ha facilitado de que la tecnología llegue mucho más a muchas más personas, llegue a muchos más escenarios donde antes era imposible porque era algo privativo. Ahora al ser abierto, pues facilita. Entonces, las tecnologías open source están marcando un punto ya a nivel de que existen ERPs, que antes eso era impensable, estamos hablando de tal vez unos 10, 15 años apenas, era impensable un ERP que fuese de código abierto y ya existen en el mercado disponibles open source de sistemas de gestión empresarial y otros sistemas de código totalmente libre. Entonces, esto ha generado ha sido disruptivo, ha tenido un impacto muy grande dentro del área tecnológica. Por supuesto, la tecnología de esos servicios está basado en el sistema operativo, lo que genera todo esto, que es el GNU Linux como plataforma o una de las plataformas de mayor impacto a nivel mundial. Todos los servidores del mundo, todos los servidores a nivel mundial, un 90 y no recuerdo la cifra, pero es 96% están basados sobre tecnología Linux. Entonces es algo muy importante en ese sentido. ¿Qué otros elementos necesitamos? Las bases de datos, es decir, toda esta información tiene que llegar a un sitio. Dentro de las bases de datos también existen bases de datos con tecnología de código abierto. ¿Qué significa? Son tecnologías que han sido desarrolladas también con este mismo concepto de ser abierto a nivel de código. Tenemos uno de los más resaltantes en los últimos años, que es PostgreSQL, desarrollado por la Universidad de Stanford hace más de 20 años. Significa que su nivel de madurez y soporte es algo ya comprobado. Las grandes empresas, de hecho, el canal que estamos usando, Zoom y todas estas empresas, utilizan Postgre como base de datos. O sea, es algo totalmente robusto. También existen tecnologías como las MongoDB, que son tecnologías más que todo aplicables, son las no SQL, más que todo aplicables a temas de redes sociales, de velocidad, pero a nivel de esta vertiente de la salud que necesitamos tener una estructura relacional más definida, pues Postgre es uno de las varias bases de datos que se pueden tener disponibles en la actualidad. Otros elementos que necesitamos, por supuesto, es, como decíamos, no tener en un sitio algo muy bueno, pero allí en una isla no sería aprovechable para el resto, que la idea es que esto sea aprovechable a nivel global. Muchas empresas de tecnología como Amazon Web Service, como OVH Cloud, son pioneros en Europa, Microsoft Azure, que ya, aunque sea una empresa que se ha caracterizado por ser de código privativo, ha abierto mucho, ha tenido un escenario muy cambiante de su filosofía, Google Cloud, y otras empresas como Odoo con su plataforma SH que permite no solamente dar un servidor, sino toda más de 86 aplicaciones que pueden ser usadas para gestión, incluyendo muchos otros elementos. Entonces, con tecnologías abiertas. Entonces, esto permite que esta plataforma nos facilite, nos abra camino, nos dé un piso muy sólido para poder evolucionar en ese sentido. Evolucionar a nivel de capas, que es lo que permite una evolución tecnológica. La tecnología, Internet, todo esto ha evolucionado a nivel de capas. Es decir, mientras una capa puede estar estática, otra capa puede estar evolucionando técnicamente, sencillamente a través del canal de comunicación va a transmitir esa información y luego esta capa puede evolucionar. Eso ha permitido que la evolución sea constante y no que se tenga que esperar hasta que una parte no avance porque la otra no me ha permitido avanzar y yo puedo avanzar. Entonces, eso es lo que permite la tecnología de todas estas plataformas actuales. Los modelos, justamente hablando de eso, los modelos, tenemos el modelo vista controlador para los software, que sencillamente permite eso, tener diferentes capas sobre la cual entonces podemos crear evoluciones de manera independiente, ¿sí? Y de manera tal de que una no frene a la otra
y luego puedan converger dentro de una misma línea. Entonces, eso es algo que dentro de esa evolución y en la tecnología actual nos da bastantes herramientas y bastante solidez en el avance tecnológico. Los lenguajes de programación, que son otros elementos que forman parte de esta evolución, pues tenemos Python como un lenguaje de programación interpretado, que es de muy rápido desarrollo. Todo no es una panacea, tiene también su precio en cuanto al rendimiento, pero para ello tenemos C, que su rendimiento es óptimo en muchos aspectos, pero su nivel de desarrollo y entrega es menor por su nivel de complejidad. Y luego a ellos nació algo que ha desarrollado Google que se llama Go, que toma lo mejor del mundo Python y lo mejor del mundo de C, de los interpretados y de los compilados, para hacer un lenguaje de ágil desarrollo y de facilidad. Está en constante evolución y considero que es uno de los lenguajes que pueden ser utilizados en el futuro para todo esto. Y por supuesto, la tecnología que todos tenemos en nuestras manos, HTML, CSS, JavaScript, que son toda esta plataforma tecnológica que permiten y cada una ha evolucionado de forma interconectividad entre muchos elementos. ¿Qué debe tener un software? ¿Qué debe tener un software para poder formar parte de esta línea en la tecnología de la integración, del avance a nivel de salud? Uno, integridad de datos, muy importante. Pues tenemos que tener que los datos son seguros, de que los datos no sufren transformaciones en su traslado de un sitio a otro. Para eso entonces tenemos toda esta tecnología de la conectividad, de la base de datos que soporten y garanticen esa integridad de datos, de que no haya transformación de esos datos, de que no haya inconsistencia de esos datos. Otra característica es la flexibilidad. Es un elemento sumamente importante de que permita esa adaptación para esa evolución, que es constante. Eso es algo totalmente constante. La conectividad entre los diferentes elementos, que esta conectividad se da a través de las APIs, que permite conectarme. Yo estoy aquí, yo desarrollo algo muy bueno y yo tengo cómo entregártelo a través del protocolo, a través del canal, a través de la API. Entonces yo te entrego, yo te digo cómo me vas a consultar y yo te entrego la información de una manera ágil, efectiva. Y tú con tu API, con tu conector, tienes cómo recibirla a través de ese estándar. Entonces la conectividad es un elemento vital para esta funcionalidad. Modular, volviendo al tema, todos los software y todas los avances avanzan por etapas y tienen diferentes orígenes, diferentes fuentes. Entonces, la parte modular permite de que no solamente a nivel de hardware se esté desarrollando una parte, a nivel de software, a nivel de conectividad. Entonces, cada módulo permite incorporarse y sumarse para trabajar como un todo. Eso hace de que sea íntegro en el sistema. De código abierto, pues como ya lo hemos mencionado, es muy importante de que alguien no se adueñe de esto, ¿sí? Alguien no diga esto es mío y no, es algo que creemos ya puede formar parte de un derecho de la humanidad, tener el código disponible para muchos a nivel estudiantil, a nivel empresarial, para que permita la evolución, que ya en los últimos 20, 30 años el código abierto lo ha demostrado. Expansible, justamente, de que permita crecer, ¿sí? Que permita crecer, de que no sea una tecnología que se cierre. Hay tecnologías que ya se han vuelto obsoletas porque fueron muy buenas en su época, pero llegaron a un techo. La idea es que la tecnología que se está evolucionando constantemente permita la expansibilidad para nuevos mecanismos de transmisión, para nuevos mecanismos de comunicación. Entonces, la expansibilidad es un punto importante. La trazabilidad a nivel de toda transacción, a nivel de todo registro, siempre necesitamos saber cuál fue su origen y cuál fue su camino para llegar a donde está. Una historia clínica, por ejemplo, es importante, hey, ¿cómo llegaste a este estado? Yo voy a poder tener una trazabilidad de tu historia clínica para poder tener una apreciación más concreta y real de lo que yo puedo ayudarte. Entonces, la trazabilidad de los datos y la trazabilidad de los registros también son puntos importantes dentro de todo el software que participe dentro de este avance tecnológico. Control de versiones, justamente el avance de la tecnología permite de que podamos tener una versión y podamos pasar a la otra sin tener que desbaratar todo lo que ya estaba hecho. Entonces, eso me permite avanzar en ese sentido y avanzar de manera segura, a paso seguro, a paso confirmado. Entonces, eso es lo que se llama control de versiones. Yo tengo una versión, paso a la otra sin perder todo mi historial y mi histórico anterior, sino que voy evolucionando. Entonces, debo tener control de versiones de que no arregle una cosa y dañe otra, sino que tengo el control de versión, aseguro, verifico todos los parámetros que sean funcionales, los que tenía, más los que estoy evolucionando. Entonces, el control de versiones es un punto muy importante dentro del software. Por supuesto, la palabra innovación que es a veces malinterpretada,
pero innovación es algo que genera un cambio de impacto. No es algo, no es una evolución de algo, es algo que representa un cambio. Entonces, el software debe permitir también poder generar innovaciones. Entonces, ese es un punto que es parte de nuestro día a día. El tema seguridad, imprescindible, ¿sí? En el caso de los datos, que se necesita de que toda esa información en su transmisión, en su comunicación, en su interacción, tenga medidas de seguridad de quién la pueda emitir y quién la pueda recibir. Los datos de salud de una persona pues son muy personales, son muy íntimos y pues aunque esté dentro de una plataforma de toda esta libertad que tenemos, pero las libertades tienen sus límites en cuanto a los datos personales, ¿sí? En cuanto a datos sensibles de las personas. Entonces, la seguridad de acceso es algo que también debe ser tomado en cuenta en el caso del software. Bueno, mi nombre es Walter Faye Morales. Ese es mi contacto. Cualquier información adicional, cualquier eh, punto que consideren que podamos ampliar en esto, con todo gusto estamos dispuestos a escucharles. Honrado, agradezco a Carlos, agradezco a todos los integrantes de HSS y honrados por poder participar en esta ponencia con exponentes tan interesantes, tan de alto nivel. Me honra, agradezco su atención. Muchas gracias.